Los eruditos bíblicos han discutido durante años sobre la ubicación de estos sitios sagrados. Ahora, un hombre dice que podría haberlos encontrado. Durante miles de años, el monte Sinaí ha sido la montaña más disputada en la historia de la humanidad. Esta es la Tierra Santa. Bajo mis pies, solo desierto rocoso. Esto es increíble. El lugar donde se dice que Moisés recibió los 10 mandamientos, pero cuya ubicación verdadera nunca ha sido probada. Estamos en Arabia Saudita, escalando el verdadero monte Sinaí. Este año, los arqueólogos enviaron un dron equipado con un radar de penetración terrestre 100 veces más fuerte que cualquier sistema anterior para escanear una de las montañas candidatas principales. Los saudíes bloquean estos sitios arqueológicos que creemos están vinculados a Moisés y el Éxodo, lo que impidió que videos y fotos de alta calidad salieran al mundo exterior. Lo que encontró los sorprendió. Debajo de la roca había líneas rectas, cámaras enterradas y patrones geométricos que ningún proceso natural podría producir. Si se confirma, estas exploraciones podrían reescribir toda la historia del Éxodo. La montaña prohibida. Lo que descubrió podría finalmente confirmar teorías que han generado debate durante generaciones. Cuando el dron pasó sobre la montaña, hizo más que capturar imágenes. Reveló formas debajo de la roca, líneas rectas, estructuras enterradas y patrones geométricos que no ocurrieron de manera natural. Por primera vez, había datos concretos lo suficientemente sólidos como para desafiar lo que académicos, exploradores y tradiciones religiosas habían debatido durante siglos. Los escaneos indicaban que la verdadera ubicación del monte Sinaí podría estar en el extremo noroeste de Arabia Saudita, cerca de Jabal Makla y Jebel al-Lawz. Este hallazgo reabrió un debate congelado durante mucho tiempo por la inaccesibilidad de la región, las restricciones gubernamentales y la tensión académica. Para entender por qué este descubrimiento es tan disruptivo, necesitamos examinar tanto los argumentos a favor de la ubicación en Arabia como los que están en contra. Los partidarios de la teoría de Jebel al-Lawz comienzan con las propias palabras de la Biblia. En el libro de Gálatas, el apóstol Pablo escribió que el monte Sinaí está en Arabia. Argumentan que esto no era un lenguaje simbólico, sino una declaración geográfica directa que sitúa a Sinaí fuera del territorio egipcio y al otro lado del agua en la tierra conocida en el mundo antiguo como Arabia. También señalan a Moisés. Después de huir de Egipto, vivió en Madián, al este del Golfo de Acaba, donde encontró la zarza ardiente. Si Moisés ya conocía la montaña de Dios en esa región, entonces, después de que los israelitas salieron de Egipto y cruzaron el mar, tendría sentido que viajaran hacia ese lugar. Los partidarios dicen que la evidencia física refuerza esta visión. En la cima de Jebel al-Lawz, las rocas son inusualmente oscuras, como si estuvieran quemadas, mientras que las montañas circundantes son de granito. Ellos conectan esto con Éxodo 19, que describe la montaña temblando, humeando y ardiendo cuando Dios descendió sobre ella. Cerca de la base de la montaña hay una enorme roca partida limpiamente por la mitad, con un canal liso entre las piezas, y el paisaje circundante muestra signos de un fuerte flujo de agua, a pesar de ser una de las regiones más secas hoy en día. Los creyentes vinculan esto con la roca que Moisés golpeó en Éxodo 17. Una gran llanura abierta se encuentra frente a la montaña, lo suficientemente grande para un vasto campamento, y largas líneas de piedras parecen marcar límites restringidos. Los partidarios dicen que coinciden con las advertencias dadas en Éxodo, donde se les dijo a las personas que no tocaran la montaña o morirían. Cerca hay una gran plataforma de piedra que parece hecha por el hombre. Algunos la identifican como el altar que Moisés construyó durante la ceremonia del pacto. Cerca de ella hay otra estructura simple que algunos asocian con el becerro de oro, con antiguas representaciones de vacas y toros talladas en las rocas cercanas. Una alta columna de piedra se alza sola cerca del sitio, y algunos afirman que es uno de los 12 pilares que Moisés erigió para representar a las tribus de Israel. Juntas, estas características forman una imagen que muchos creen que se alinea con el relato bíblico demasiado como para ser una coincidencia. Sin embargo, arqueólogos e historiadores profesionales discrepan por razones técnicas. Ellos señalan que durante la vida de Pablo, el Imperio Romano tenía una provincia llamada Arabia Petraea, que incluía la península del Sinaí. Por lo tanto, cuando Pablo dijo que el Sinaí estaba en Arabia, estaba usando la geografía política de su tiempo en lugar de referirse a la península arábiga. También señalan que ya en el año 2000 a.C., escritos egipcios mencionan una región en el sur de la península del Sinaí llamada Chat o Safket,
que los lingüistas identifican como una forma temprana del nombre Sinaí. Esto vincula el término a la península egipcia siglos antes de Moisés. Otro argumento importante es la ausencia de restos de la Edad de Bronce tardía. No hay cerámica, herramientas, inscripciones, ni rastros de asentamientos de la época del Éxodo. Las características destacadas por los partidarios podrían pertenecer a culturas no relacionadas de épocas posteriores. Los científicos añaden que la roca oscura de la cima es de origen natural, que las rocas partidas se forman por sí solas en los desiertos, que las líneas de piedra podrían ser corrales de animales o marcadores territoriales, y que los supuestos altares no muestran signos de actividad ritual antigua. Durante años, el argumento se mantuvo equilibrado hasta que la tecnología cambió el panorama. En 2012, escaneos LIDAR en Angkor, Camboya, sorprendieron a los arqueólogos al revelar una ciudad entera, oculta bajo la densa jungla. Ahora, imagina un radar 100 veces más potente que los modelos anteriores montado en un dron y enviado a través de las remotas montañas árabes que rara vez eran accesibles. Eso fue lo que sucedió en 2025 y ha llevado la búsqueda del monte Sinaí a una nueva era. El dron finalmente ha proporcionado datos que señalan una montaña específica, una cuyos patrones coinciden con los escaneos. Pero ese descubrimiento lleva a una nueva pregunta. ¿Por qué esa montaña? ¿Y quién identificó primero este sitio oculto mucho antes de que el mundo viera la prueba? Las capas de tierra sagrada. Arqueólogos y estudiosos de textos señalan que el suelo en la zarza ardiente ya era sagrado antes de que Moisés llegara, un detalle crucial a menudo pasado por alto en el libro del Éxodo. Cuando Moisés se acercó a la extraña llama, la voz que escuchó no dijo que la tierra se volvería sagrada. En cambio declaró: «Quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra sagrada». Esto indica que Horeb, la montaña de Dios, tenía un significado sagrado mucho antes de que Moisés la encontrara. Debido a esto, muchos estudiosos creen que Moisés no descubrió una montaña desconocida. Entró en un sitio sagrado preexistente. Después de huir de Egipto, se estableció en Madián, se casó con la familia sacerdotal de Jetró, también llamado Rehuel, y vivió entre personas que comprendían su paisaje con una profunda conciencia espiritual. Como pastor bajo Jetro, Moisés no vagaba sin rumbo. Se movía por una tierra moldeada por las creencias madianitas, donde se reconocían y respetaban los lugares sagrados. Al llegar a Horeb, entró en un espacio sagrado honrado por generaciones. Esta idea de que Moisés encontró una montaña ya vista como divina añade peso a la posterior historia cristiana de la región, especialmente con el surgimiento del monasterio de Santa Catalina en los siglos IV y VI. El monasterio es ahora uno de los símbolos más fuertes vinculados a la historia de Moisés, pero sus orígenes revelan cómo las generaciones posteriores moldearon la memoria de esa montaña. Durante el reinado del emperador Constantino el Grande, las actitudes cristianas hacia los lugares sagrados cambiaron drásticamente. Antes de su gobierno, los cristianos no viajaban a lugares sagrados como lo hacen hoy. Su fe se centraba en verdades espirituales, enfatizando que Dios estaba en todas partes y que la verdadera Jerusalén era celestial en lugar de terrenal. La conversión de Constantino cambió esto por completo. De repente, el Imperio Romano comenzó a identificar y proteger sitios físicos conectados con eventos bíblicos. Su madre, la emperatriz Helena, desempeñó un papel central en este nuevo movimiento. Alrededor del año 326 de la Era Común, viajó por Palestina y regiones cercanas, buscando lugares vinculados a la vida de Jesús y otros momentos bíblicos clave. En la misma era de creciente cultura de peregrinación, los monjes comenzaron a reunirse en el remoto desierto bajo Jabal Musa, la montaña egipcia asociada desde hace mucho tiempo con el bíblico monte Sinaí. Una simple creencia atrajo a estos primeros monjes. Querían rezar cerca del lugar donde Moisés encontró a Dios en la zarza ardiente. Su devoción gradualmente tomó forma, como lo que más tarde se convertiría en el monasterio de Santa Catalina. Para el siglo IV, una pequeña comunidad monástica se había asentado bajo la montaña, construyendo refugios y dando la bienvenida a los viajeros. Creían que el valle debajo de Jabal Musa contenía la zarza que ardía sin consumirse. Si esta tradición proviene de una memoria local anterior o se desarrolló durante la nueva ola de peregrinación cristiana, sigue siendo incierto. Pero para cuando la historia llegó a Constantinopla, la creencia estaba firmemente establecida. 2 siglos después, en el siglo VI, el emperador Justiniano solidificó la importancia del monasterio. Ordenó la construcción de un complejo fortificado alrededor de lo que los monjes afirmaban era la zarza ardiente original. La estructura era notable para su época,
con gruesas paredes de granito, torres, áreas de almacenamiento y una iglesia central. Su propósito era tanto espiritual como protector, para salvaguardar a los monjes y preservar las tradiciones que habían echado raíces allí. Dentro de estos muros, los monjes cuidaban lo que creían que era el mismo arbusto que Moisés vio. Ahora conocido como la zarza ardiente del Sinaí, sigue siendo una planta viva cuidada diariamente. Durante casi 15 siglos, los monjes la han mantenido como un símbolo de la presencia de Dios. Los peregrinos a menudo tocan sus ramas o se arrodillan junto a ella, imaginando el momento en que Moisés escuchó su llamado por primera vez. El monasterio también se convirtió en un depósito del patrimonio cristiano. Su biblioteca, una de las más antiguas del mundo, solo superada por la del Vaticano, alberga Biblias antiguas, escritos cristianos tempranos y traducciones raras preservadas solo porque los monjes las protegieron. Durante generaciones, Santa Catalina sirvió no solo como un centro espiritual, sino como un centro de conocimiento visitado por eruditos, viajeros y líderes de la Iglesia. Otro hito dentro del monasterio es el Pozo de Moisés, que se cree es el lugar donde Moisés ayudó por primera vez a Séfora y sus hermanas a sacar agua. Los peregrinos se acercan con profunda reverencia, imaginando el momento en que Moisés pasó de ser un príncipe egipcio a un humilde pastor. Sin embargo, queda una pregunta. Si la santidad de Horeb tenía raíces tan profundas, ¿por qué hay tan poca evidencia física de la época de Moisés? Y esto lleva al siguiente misterio. Si los antiguos realmente se reunieron en una montaña sagrada, ¿por qué queda tan poco de su presencia? El enigma del Éxodo. Los arqueólogos señalan que los israelitas en el Sinaí no eran un reino, constructores de ciudades, colonos ni agricultores. Eran viajeros, familias de pastores que vivían en tiendas y se movían de un lugar a otro. Según la Biblia, permanecieron en la montaña durante aproximadamente un año, un periodo tan corto que en términos arqueológicos casi no deja nada. Una ciudad deja muros, talleres, templos y cementerios. Un campamento nómada deja solo rastros tenues. Los expertos identifican 4 tipos de restos que un grupo así podría dejar, cada uno de los cuales desaparece naturalmente con el paso de miles de años. El primero son las piedras de hogar y cenizas. Las hogueras diarias para cocinar requieren pequeños círculos de piedras, pero el viento esparce la ceniza, la lluvia dispersa las piedras y los animales pisan el suelo. Después de miles de años, estas hogueras dejan casi ningún rastro, a menudo solo una ligera decoloración del suelo. En los desiertos, la ceniza desaparece en cuestión de estaciones. Después de 3.500 años, la ausencia de restos de fuego es completamente esperada. El segundo son los agujeros de postes y líneas de piedras ligeras. Los postes de las tiendas dejan pequeños agujeros redondos, detectables solo a través de un raspado del suelo extremadamente cuidadoso. Las líneas de piedra que guiaban a los animales o marcaban pequeños recintos son aún más difíciles de identificar. Pastores, comerciantes y nómadas posteriores perturban o reutilizan las piedras, borrando los patrones originales. El tercero son los fragmentos de cerámica. La cerámica suele ser la evidencia más sólida para los arqueólogos, pero los nómadas llevaban muy poca, solo cuencos simples, pequeñas jarras y ollas de cocina. Cuando se rompían, los pedazos se esparcían por amplias áreas del desierto. Durante milenios, los fragmentos se mezclaron con cerámica de innumerables viajeros posteriores, haciéndolos imposibles de asignar a un grupo específico. El cuarto es el desperdicio enterrado y los pozos de letrinas. El material orgánico se descompone completamente en ambientes abiertos. Cualquier desecho humano de los israelitas habría sido destruido hace mucho tiempo por bacterias, insectos y el tiempo. Incluso si cientos de hogares, miles de fragmentos de cerámica y muchas marcas de tiendas alguna vez existieron, se habrían dispersado por una vasta llanura. A lo largo de los siglos, la misma área fue visitada por pastores beduinos, comerciantes, soldados, peregrinos y otros nómadas, todos dejando rastros similares. Hoy en día, los arqueólogos encuentran una mezcla de restos de muchas épocas, lo que hace que la tenue evidencia de un campamento de un solo año sea casi imposible de aislar. La falta de evidencia es exactamente lo que los expertos esperan de una población móvil que permaneció brevemente. El problema no es que los israelitas no dejaron nada, es que sus huellas se ven idénticas a las de muchos otros grupos. En términos simples, la evidencia se oculta no porque nunca existió, sino porque se mezcla con todo lo demás. Un segundo problema proviene de los egipcios, de quienes muchos esperan que hayan registrado el Éxodo. Dado que Egipto documentó victorias, reyes y guerras, parece lógico que registraran la pérdida de esclavos, la humillación nacional y el desastre militar. Los egiptólogos explican por qué esta suposición es errónea. La escritura egipcia servía a la propaganda real,
no a la historia objetiva. Los monumentos mostraban el poder del faraón, no sus debilidades. Los eventos que mostraban fracasos se omitían deliberadamente. Egipto siguió una regla consistente de borrado. Los eventos negativos importantes no dejaron registros contemporáneos. La expulsión de los Hyksos, una de las convulsiones políticas más significativas de Egipto, no produjo inscripciones de la época y se conoce solo por relatos posteriores. El caso de Akenatón es aún más claro. Después de su muerte, los gobernantes posteriores borraron su nombre, destrozaron sus estatuas y reescribieron la historia para eliminarlo por completo. Si los egipcios borraban a sus propios reyes, ciertamente borrarían cualquier evento que mostrara a un dios extranjero derrotándolos. Si el éxodo ocurrió como se describe, Egipto habría enfrentado plagas, magos fracasados, la muerte de los primogénitos, incluido el heredero real, pánico masivo, la fuga de esclavos y la destrucción de la fuerza de carros en el agua. Ningún escriba egipcio registraría jamás tales eventos. Por lo tanto, el silencio en los registros egipcios no es sorprendente. Es precisamente lo que los historiadores esperan. Juntos, estos dos factores crean un patrón predecible. Los israelitas dejaron huellas demasiado ligeras para destacar, y los egipcios borraron cualquier cosa que amenazara el prestigio real. La ausencia de evidencia no refuta el éxodo. Se alinea con lo que naturalmente sucedería. El desierto está en silencio, pero no está vacío. Con un estudio cuidadoso y herramientas modernas, a veces se pueden detectar rastros tenues. Aunque los israelitas desaparecieron de la vista, su presencia dejó marcas sutiles bajo las arenas de miles de años. Y esta no es la primera vez que un pueblo de Israel desapareció. Siglos después, las 10 tribus del norte se desvanecieron en condiciones similares. ¿Podría su destino haber seguido el mismo patrón? ¿Huellas dispersas, registros borrados, dejando a la historia recordar solo el silencio? Un segundo, éxodo. La historia registra muchas desapariciones, pero pocas son tan impactantes como la pérdida de toda una comunidad. Uno de los ejemplos más claros ocurrió en 722 a.C., cuando el imperio asirio invadió el reino del norte de Israel. Esa invasión llevó a la repentina desaparición de las 10 tribus, un misterio que ha perdurado por más de 2000 años. La conquista asiria bajo Salmán Asar V y Sargón II fue deliberada y sistemática. Su política imperial era desarraigar poblaciones, dispersarlas por provincias distantes y borrar su identidad. La arqueología confirma la violencia de esta campaña. Las excavaciones en sitios como Guéder muestran muros destrozados, edificios públicos quemados, capas de ceniza y puntas de flecha dejadas donde los soldados cayeron hace más de 2700 años. El reino del norte no decayó lentamente, colapsó por la fuerza. La Biblia afirma que casi toda la población del norte fue removida, dejando solo a Judá en el sur. Esto produjo la leyenda de las 10 tribus perdidas. La investigación moderna, sin embargo, muestra que la realidad era más compleja. Aunque muchos fueron deportados, miles de israelitas permanecieron en la tierra. Continuaron cultivando, reconstruyeron pequeños asentamientos y más tarde formaron parte del grupo conocido como los samaritanos, quienes preservaron fragmentos de la tradición israelita. Mientras tanto, otros desaparecieron en el mundo asirio. Algunos fueron absorbidos en nuevas regiones, donde las familias se separaron, los idiomas se mezclaron y las costumbres se disolvieron lentamente. Estas personas no se extinguieron, simplemente dejaron de aparecer en los registros como una nación distinta. Su desaparición a través de la asimilación, la supervivencia sin identidad, es el corazón del misterio. El exilio asirio forma un claro paralelo con el éxodo. En el primer caso, los israelitas salieron de Egipto y desaparecieron en el desierto, dejando casi ninguna evidencia física. En el segundo, fueron removidos de su tierra natal y se disolvieron en un imperio extranjero, dejando casi ninguna huella cultural. Una desaparición es geográfica, la otra es demográfica. Juntas, muestran cómo una población entera puede desvanecerse sin dejar ruinas. Con el tiempo, las tradiciones sugirieron que las tribus no permanecieron en Asiria. Algunas pueden haberse movido hacia el este a lo largo de las rutas comerciales del desierto que conectan Mesopotamia y Arabia. Estas rutas, incluidas las rutas del incienso y la seda, estaban marcadas por caravanserais, posadas fortificadas espaciadas aproximadamente de 30 a 40 kilómetros. Ofrecían refugio, agua y mercados a lo largo de corredores desérticos de otro modo inhóspitos. Si pequeños grupos de exiliados viajaron por estas áreas, los restos se mezclarían con las innumerables huellas de comerciantes, nómadas y peregrinos que usaron los mismos caminos.
Esta posibilidad conecta ambas desapariciones con los mismos paisajes. Los mismos desiertos que ocultaron el movimiento desde Egipto también podrían ocultar la dispersión desde Israel. En tales entornos, la evidencia tenue puede sobrevivir solo en las formas más pequeñas. La arqueología moderna utiliza herramientas como el radar de penetración terrestre, la imagen térmica y el escaneo multiespectral para detectar fogatas enterradas, círculos de piedra para tiendas y pequeñas capas de desechos dejadas por poblaciones temporales. Las largas rutas del desierto pueden ser mapeadas para identificar estaciones de caravanas abandonadas, terrazas o capas de asentamientos ocultas bajo siglos de arena. ¿Puede una comunidad entera desaparecer sin dejar ruinas visibles? El exilio asirio muestra que sí puede, y si el silencio que rodea a las tribus perdidas es comprensible, entonces el silencio alrededor del éxodo se vuelve más fácil de interpretar. Recuperar incluso los rastros más pequeños de estos movimientos podría proporcionar las primeras pistas físicas de uno de los misterios más antiguos de la historia. Ciudades en la arena. Arqueólogos que trabajan en el noroeste de Arabia han descubierto rastros de asentamientos que arrojan luz sobre los madianitas, el pueblo entre el cual Moisés vivió antes del Éxodo. Los madianitas eran una población seminómada activa desde finales de la Edad de Bronce hasta principios de la Edad de Hierro. Su presencia no está marcada por grandes ciudades, sino por pequeños campamentos, puestos de minería y estaciones de comercio. Las excavaciones revelan estructuras construidas sobre simples cimientos de piedra, a menudo de solo unos pocos metros de ancho, junto con recintos utilizados para el ganado. La mayoría de los sitios cubren solo unas pocas hectáreas, reflejando un estilo de vida basado en la movilidad más que en el asentamiento permanente. Una línea principal de evidencia proviene de la cerámica pintada de los madianitas. Identificada por sus colores rojos sobre beige y diseños geométricos, esta cerámica se ha encontrado en numerosos lugares de la región. Fragmentos esparcidos por antiguas áreas de habitación sirven como marcadores cronológicos confiables. La datación por radiocarbono de los hogares asociados y restos orgánicos sitúa muchos de estos sitios entre los siglos XV y XIII antes de la Era Común, un período que se alinea con las cronologías tradicionales del Éxodo. La cerámica es utilitaria, pero muestra una artesanía local consistente, lo que indica una tradición cerámica adaptada a la vida nómada. La actividad industrial aparece junto a restos domésticos. Las excavaciones han descubierto desechos de fundición, incluyendo escoria y fragmentos de hornos, confirmando la extracción y procesamiento de cobre y otros metales. Fuentes históricas describen la metalurgia como característica de esta región, y la evidencia arqueológica respalda ese registro. Los sitios de minería estaban situados cerca de fuentes de agua estacionales, con pequeños asentamientos formándose alrededor de estos centros industriales. Las prospecciones de superficie y las excavaciones dirigidas han verificado actividad económica organizada dentro de una sociedad en gran medida nómada. Las estructuras de piedra proporcionan información adicional. Fundaciones rectangulares, muros bajos y pequeños recintos salpican el terreno. En varios valles, las disposiciones de piedra circulares u ovaladas parecen ser bases de tiendas o refugios temporales. Su distribución dispersa refleja una estructura social construida alrededor de grupos familiares y pequeñas partidas comerciales en lugar de una autoridad centralizada. Los huesos de animales de estos sitios, incluidos ovejas, cabras y ganado, confirman prácticas pastorales que apoyaban el movimiento frecuente. Las características de gestión del agua aclaran aún más los patrones de asentamiento. Los arqueólogos han identificado canales, cisternas y depresiones revestidas de piedra diseñadas para recolectar la lluvia estacional. Estas instalaciones demuestran una cuidadosa adaptación al entorno árido. Hogares y depósitos de ceniza cerca de estos puntos de agua indican una ocupación repetida pero temporal. El itinerario bíblico del Éxodo enumera lugares como Elim, Refidim y Taberá. Los arqueólogos señalan que probablemente fueron campamentos estacionales en lugar de pueblos permanentes, consistente con el modelo de asentamiento madianita. Sitios que corresponden geográficamente a estas ubicaciones contienen arquitectura mínima, cerámica dispersa y restos de hogares, sugiriendo un movimiento guiado por el agua, el pastoreo y rutas comerciales establecidas. Las rutas comerciales en sí dejan una huella arqueológica medible. Los caminos de caravanas conectaban el noroeste de Arabia con el Golfo de Aqaba, el Levante meridional y el norte de Arabia. A lo largo de estas rutas, los investigadores han documentado estaciones de paso fortificadas, fosas de almacenamiento y recintos para animales. La presencia de artefactos madianitas a lo largo de estos corredores confirma su participación en redes de intercambio regional.
Lingotes de cobre, fragmentos de cerámica y pequeñas herramientas aparecen repetidamente cerca de fuentes de agua estacionales, marcando patrones de ocupación a corto plazo vinculados al comercio. El arte rupestre y las inscripciones añaden contexto cultural. Petroglifos que representan animales, humanos y figuras geométricas aparecen en toda la región, ofreciendo vislumbres del mundo simbólico de los habitantes. Estos hallazgos plantean una pregunta importante. Si los madianitas ya reconocían sitios sagrados en la región, ¿cómo podría esta reverencia preisraelita haber influido en los rituales y eventos posteriormente asociados con el monte Sinaí, el nombre y el fuego? El nombre de la montaña ofrece la primera pista de su importancia, mucho antes de que llegaran los israelitas. Algunos estudiosos rastrean el nombre hasta Sin, el dios lunar mesopotámico adorado en toda Mesopotamia, y por los primeros grupos semíticos, sugiriendo que la montaña pudo haber servido como un sitio de culto lunar siglos antes de la narrativa bíblica. Esta interpretación se alinea con la orientación de ciertos picos y puntos altos hacia ciclos celestiales, una característica común de los sitios religiosos semíticos tempranos. Otra explicación vincula el nombre con la palabra hebrea, sene, zarza, recordando la zarza ardiente en Éxodo. Según esta perspectiva, la vegetación local, especialmente la acacia, y otros arbustos espinosos que arden fácilmente, puede haber inspirado asociaciones con el fuego. Una tercera interpretación sitúa la montaña dentro del desierto de Sin, un nombre que posiblemente se refiere a arcilla o barro, y refleja el carácter ambiental del desierto circundante. Aunque los significados difieren, cada interpretación apunta a una reverencia preisraelita de larga data por la montaña, y su uso en prácticas rituales o simbólicas. La narrativa bíblica enfatiza la naturaleza única de las tablas entregadas a Moisés. El Éxodo las describe como inscritas por el dedo de Dios, distinguiéndolas de las inscripciones hechas por humanos. El primer conjunto se rompió cuando Moisés confrontó a los israelitas adorando el becerro de oro, un acto que violó el pacto. La tradición judía sostiene que Moisés preservó los fragmentos y los colocó junto al segundo conjunto intacto, en el Arca de la Alianza, simbolizando tanto la continuidad de la ley divina como la realidad del fracaso humano. Rastros físicos conectados a esta narrativa aparecen en la base de la montaña. Las encuestas arqueológicas han identificado plataformas de piedra, recintos y cimientos que pueden haber servido como altares o espacios rituales que corresponden a descripciones bíblicas de ceremonias de pacto y prácticas sacrificiales. Hogares, fosas revestidas de piedra y concentraciones de pequeñas disposiciones de piedra indican áreas de cocción temporales y corrales para ganado. Fragmentos simples de cerámica confirman la presencia humana, mientras que huesos de animales dispersos sugieren actividad ritual o doméstica. Aunque modestos, estos restos coinciden con la huella esperada de una comunidad móvil realizando ritos religiosos en un entorno desértico. El episodio de la zarza ardiente puede reflejar tanto un significado simbólico como procesos naturales. Arbustos espinosos como la acacia contienen aceites que se encienden fácilmente, y las condiciones del desierto ocasionalmente producen incendios provocados por rayos o combustión espontánea. Tal quema podría haber parecido extraordinaria para los observadores antiguos. Los arqueólogos han documentado superficies de roca quemada y restos de plantas carbonizadas, típicas de incendios desérticos intermitentes, proporcionando un contexto físico para los fenómenos de fuego descritos en Éxodo. La importancia más amplia de la montaña se refuerza por su geografía. Sus picos prominentes, su coloración llamativa y su posición a lo largo de las rutas de viaje lo habrían convertido en un punto de referencia reconocible. Las montañas sagradas en todo el antiguo cercano Oriente a menudo servían como lugares de reunión para rituales, juramentos y observaciones celestiales. Los pilares de piedra y altares encontrados en el sitio siguen patrones vistos en otros centros rituales de la Edad de Bronce, donde grupos móviles dejaban marcadores duraderos para señalar territorio, actividad sagrada o la aproximación a un lugar sagrado. Aunque las tabletas originales ya no existen, su contexto ritual puede inferirse. El Arca de la Alianza, descrita en detalle en Éxodo, funcionaba como un contenedor portátil para objetos sagrados, y su presencia en la montaña subraya la centralidad ritual del sitio. Los rastros arqueológicos de plataformas y recintos, cerca de áreas de campamento probables, sugieren espacios designados para asambleas, oración y manejo de objetos sagrados. Estos coinciden con los marcadores esperados de actividad cultural temporal, altares móviles, estructuras de límites simples y puntos de reunión comunitaria en lugar de edificios permanentes.
Los restos materiales en el sitio reflejan una población estacional y móvil. Hogares, pequeñas alineaciones de piedra y cerámica dispersa, indican una habitación a corto plazo, preparación ritual y manejo de ganado. Los restos orgánicos son escasos porque la descomposición en el desierto y perturbaciones posteriores eliminan la mayoría de las evidencias perecederas. Sin embargo, los artefactos sobrevivientes encajan en el patrón de una comunidad nómada que realizaba observancias religiosas periódicas. El estatus sagrado de la montaña continuó mucho después del período bíblico. Tradiciones posteriores conectaron el sitio con actividad profética, peregrinación y, eventualmente, vida monástica. Los monasterios establecidos desde el siglo IV hasta el siglo VI de la Era Común demuestran una reverencia sostenida por el lugar. Este uso religioso continuo, a lo largo de milenios, sugiere que la santidad de la montaña precedió la llegada de los israelitas y que su importancia ritual se mantuvo a través de una memoria cultural persistente vinculada a su paisaje distintivo. Gracias por ver. Ahora mira los videos que aparecen en pantalla para más historias increíbles.